forman parte de la noticia. El abogado Ferdinand Álvarez es asambleísta electo por el distrito número 3 de la provincia del Guayas por la alianza UNES y está en el contacto telefónico a esta hora aquí en Así Amaneció. Abogado Álvarez, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Carlos, Guillermo, Ronald, a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Abogado Álvarez, a menos de 30 días de la elección en segunda vuelta que definirá el futuro del país a través de la elección del presidente o presidenta de la República, ¿qué movimientos hay en torno a la legislatura en función de poder concretar un poco las promesas de campaña y también apoyar indistintamente, quien sea, los postulados del nuevo mandatario? Bueno, importante recalcar que como movimiento de la Revolución Ciudadana, los compañeros electos, los no electos, a principales y alternos, todos estamos volcados en cada uno de nuestros territorios, ayudando a la campaña, recorriendo, haciendo ese puerta a puerta, conversando con la ciudadanía. Y en lo que refiere ya al sistema de la legislatura, la dinámica de la Asamblea Nacional, yo ahora como coordinador temporal que he sido designado por parte del movimiento y de los compañeros, lo que estamos enfocados primero es en establecer las urgencias y las prioridades dentro de lo que sería pues esta preasamblea ya una vez que esté constituida para ya ir con una agenda determinada de acuerdo a las propuestas de campaña. Previamente nosotros, siendo un movimiento honesto, responsable y digo honestidad también intelectual y honestidad con el pueblo ecuatoriano. Recuerden ustedes, escuchaba hace un momento que estaban pasando lo que ha ocurrido hasta el momento con lo que fue el asesinato del señor Fernando Villavicencio. Pues sí, nosotros también esperamos los primeros 30 días, porque recuerden ustedes que al inicio había dicho el ministro del Interior que con la colaboración de la Fiscalía y del FBI, seguramente los 10 primeros días ya tendríamos resultados efectivos de la investigación. Bueno, pasaron ya 30 días, más de 30 días. La instrucción fiscal se extendió 30 días más porque se hizo vinculación a otras personas. ¿Qué demandamos nosotros como movimiento? Simplemente que exista transparencia, celeridad en la instrucción fiscal y que no haya cálculo político y que ya el país, la familia del señor Fernando Villavicencio, con quienes nosotros nos hemos solidarizado, necesitamos también saber la verdad. ¿Quiénes estuvieron atrás del asesinato? ¿Quiénes fueron los autores intelectuales, los autores materiales, los coautores, los cómplices? ¿Dónde está el celular del señor Fernando Villavicencio? Esa verdad, no solo por la familia del señor Fernando Villavicencio, por su militancia, por el país, por la democracia del país, exigimos a la Fiscalía ya una respuesta. Ahora, en lo que es ya cara a la Asamblea Nacional, ustedes comprenderán que ahora es complicado en estos momentos sentarse con otras tiendas políticas a realizar o avanzar conversaciones, porque todo va a depender, ya cuando esté la Asamblea Nacional, todo va a depender la dinámica de lo que ocurra el 15 de octubre. Abogado De ahí, Álvarez, ya que usted ha nosotros, tocado el tema y para no desviarnos tanto, sí, la muerte del señor Fernando Villavicencio, el magnicidio del candidato presidencial, es algo que sigue muy cerca de UNES, al parecer, porque el candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz, ha tenido una frase que ha generado mucha cola en materia de análisis político y que podría ser un lastre, y esto es lo que quiero consultarle, a la candidatura de Luisa González. ¿Cómo toman ustedes desde adentro el hecho de que Andrés Arauz haya sido fuertemente criticado por sus declaraciones en torno al asesinato de Fernando Villavicencio? miren, yo estuve analizando el fin de semana, estuvimos un equipo jurídico precisamente revisando aquello. Las declaraciones del compañero Andrés Arauz son claras en el efecto de que constituyen una línea de tiempo o una posible hipótesis que podría determinar quiénes hayan podido estar atrás del asesinato del señor Fernando Villavicencio, hablando de los autores intelectuales. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque hay que investigar quiénes compraron bonos un día antes y quienes estuvieron atrás de esa compra de bonos luego y al siguiente día ocurre el asesinato del señor Fernando Villavicencio. Son cuestiones que las vamos a formalizar ante la Fiscalía General del Estado en su momento,
solicitando diligencias a la Fiscalía para que se investigue este hecho. Ahora, miren, recuerden ustedes que cuando ocurrió el hecho, a quienes señalaban, a quienes señalaron de manera antojadiza y responsable también, fue precisamente a la Revolución Ciudadana, cuando ocurrió el hecho, cuando lo que tenía que unirnos como ecuatorianos es rechazar, porque un sistema democrático no puede permitirse el asesinato de un candidato ni de ningún ser humano que pueda morir en esas Y condiciones. en efecto, abogado Álvarez, usted es una persona que conoce mucho el derecho, pero también es una persona que conoce de política y sabe que este tipo de declaraciones generan algún efecto contrario a una candidatura. Podríamos decir por lo menos que fueron desatinadas las declaraciones, decir que con la muerte de Fernando Villavicencio, cito textualmente, se mejoró el riesgo país en 100 puntos, por lo menos es desatinado. Mire, yo no lo llamaría desatinado, un poco técnico, quizás un poco hubo que aclararlo, aterrizarlo ya en palabras más sencillas, pero a lo que voy, miren, cuando ocurrió el hecho nos señalaron a nosotros directamente, pero los perjudicados electoralmente hablando, sin dejar de solidarizarnos con su familia, con sus militantes, con sus amigos, fuimos nosotros como Revolución Ciudadana. Estábamos ya previstos para ganar en una sola vuelta, los números lo decían. Luego de lo que ocurrió, fue una hecatombe política para nosotros y bajamos inmediatamente en lo que es el rango de votaciones. Por ende, pasamos a una segunda vuelta. Electoralmente fuimos perjudicados, insisto, no dejándonos de solidarizar con su familia y sus militantes. Pero ahora, luego que pasan los 30 primeros días, claro que exigimos respuestas. Todos necesitamos saber la verdad. Autores intelectuales, materiales, coautores, cómplices del hecho. El país necesita una verdad, el país necesita justicia, el país necesita un baño también de paz y de unificación, que es a lo que nosotros ahora llamamos. Pareciera, abogado Álvarez, que cada vez que la candidatura de Luisa González empieza a sentarse de alguna manera en este proceso de segunda vuelta, hay alguna declaración que complica las cosas. ¿Cómo lograr que esto no ocurra en una campaña que ya está en su recta final? Nos quedan más o menos 25 días y evidentemente cada voto cuenta. Mire, la amenaza que vivimos contra nuestras vidas diariamente es latente. Tanto es así que el día de hoy, a las 10:30, 11 de la mañana aproximadamente, el bloque de la Revolución Ciudadana acompañará a la compañera Luisa González, nuestra candidata a la presidencia, a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue de forma, insisto, también transparente, que existe el principio de celeridad en esa investigación para que la Fiscalía investigue quiénes estarían atrás de lo que se intentaba atentar contra la vida de nuestra candidata. No puede ser posible que en un país libre y democrático a los adversarios políticos no se los vencen las urnas, sino que más bien pretendan a sacarlos del camino asesinándolos. Así que el día de hoy nosotros exigiremos no solo justicia, exigiremos paz en el país, que es lo que todos merecemos. Y junto a la paz y la lucha contra la violencia en materia económica, el hecho de tocar la Reserva Monetaria Internacional es un punto que ha generado también algún tipo de polémica o discrepancia. Desde la legislatura, ¿ustedes están conscientes de que hay que apoyar una reforma para que esto pueda darse y de alguna manera tener un salvamento económico ante determinadas crisis de un eventual gobierno de Luisa González o quizás de su principal oponente, en este caso Daniel Noboa? Bueno, ambas candidaturas han coincidido de las condiciones en que deja el país, el actual régimen, unas condiciones bastante defectuosas, por decirlo de alguna manera, y que hay que buscar mecanismos recursivos para encontrar los recursos que el país requiere. Y mire, yo siempre hago un análisis en esto. En algún momento conversaba con inversionistas extranjeros que visitaron la Asamblea Nacional y eligieron unos cuantos asambleístas en los cuales tuve el honor de ser uno de ellos para conversar. Entonces yo les decía que si en una vivienda, en una familia, yo tengo una urgencia familiar, pero mi cuenta del banco la tengo totalmente inflada, pero resulta que mis hijos no están comiendo, no se están educando, no están yendo al doctor, no están siendo atendidos de sus enfermedades, evidentemente tengo que atender esa urgencia y esa urgencia la atiendo con lo que tengo de alguna forma una reserva. Entonces hay que analizar hacia dónde va
cuál sería ese plan económico específicamente. Ya eso estaría a cargo, en nuestro caso, pues el equipo económico del binomio, y una vez que llegue a la asamblea, pues obviamente, insisto, tenemos que ubicar las urgencias a las que el país demanda en estos momentos. Queremos agradecerle, abogado Ferdinand Álvarez, él es asambleísta electo por el distrito número 3 en la provincia del Guayas y, como nos ha dicho, uno de los coordinadores o el coordinador de este bloque que empieza a formarse, el de mayor presencia en la Asamblea Nacional. Por eso él está ahora en la lista de nuestros invitados, por la trascendencia de su cargo y también por la voz que tiene al interior de la Alianza UNES. Hemos hablado de las condiciones que se están dando alrededor de esta campaña electoral y también sobre el caso Villavicencio, que de cierta manera también ha tocado punto fuerte en el proceso de elecciones hacia Carondelet 2023. Así las cosas, son las 8 de la mañana y 40 minutos. Muchas gracias al abogado Álvarez.